Hola a todos, yo soy el profesor Manuel Hernández y, bueno, he decidido hacer este espacio de reflexión y seguimiento a algunos datos que de repente aparecen en clase. Yo soy profesor universitario de hace algunos años y en ocasiones las conversaciones con mis alumnos de distintas carreras y en distintas universidades pues toman derroteros que de repente vale la pena seguir y de hecho estoy haciendo este podcast como sugerencia de algunos de ellos, porque, pues bueno, no siempre es fácil que la conversación entre profesor y estudiante, pues siempre se mantenga solamente en los límites de las clases que estamos siguiendo. En ocasiones, nuestra forma de debatir o la manera de ir compartiendo conocimiento, pues nos lleva por otros caminos. Y, y bueno, ha sido sugerencia de ellos y yo la comparto plenamente, el abrir un espacio justamente para comentar acerca, acerca de estos temas de conocimiento que se van dando en nuestras aulas de clase. Por ejemplo, en esta ocasión me gustaría trabajar algunas reflexiones que hacíamos acerca del escudo nacional mexicano. En clase se dio un debate acerca de por qué el símbolo nacional, este del águila devorando la serpiente, pues de dónde venía o por qué el general Morelos, que fue quien proporcionaba estas claves para hacer la primera bandera nacional o donde se unificaban el territorio y la población con un gobierno definido, pues buscaron un símbolo como estos. Y muchos nos han dicho que este símbolo del águila devorando la serpiente pues corresponde a la leyenda aquella del pueblo de Tenoch, al llegar a donde hoy es la Ciudad de México y encontraban el águila devorando la serpiente como una señal divina para poder establecerse allí y pues montar lo que después sería el gran imperio azteca. Sin embargo, si nosotros vemos hacia atrás, porque digo, el símbolo lo tenemos que interpretar, y en ese sentido el maestro Antonio Velasco Piña, en sus distintos libros y distintas conferencias, pues él ha proporcionado claves de esta interpretación de símbolos, y yo recomiendo ampliamente la lectura de la historia sagrada que el maestro Velasco Piña ha generado a lo largo de su historia. Pero bueno, si tenemos que interpretar el símbolo y vemos hacia atrás en Teotihuacán, donde vemos una serpiente emplumada, o vemos en Chichén Itzá, donde también vemos el mismo símbolo, una serpiente emplumada, y de repente vemos en nuestra bandera una serpiente siendo devorada por un águila, o mejor dicho, en plena lucha, pues tenemos que interpretar algunos temas. Esta reflexión es completamente personal y yo asumo la responsabilidad de lo que en este momento platicaré. Y bueno, una forma de pensarlo es que nuestros antiguos moradores, ¿no?, prehispánicos, habían encontrado o habían interpretado que en los seres humanos existe la dualidad para poder hacer las peores bajezas, ser preso de las más bajas pasiones, y de alguna manera comportarnos como lo más bajo que pueda existir en el reino animal, ¿no?, capaces de crear violencia, inmisericordia, crueldad a más no poder, egoísmo, y de alguna manera entregarnos pues a ese sinfín de bajas pasiones que pueden existir dentro de la capacidad humana. Es decir, comportarnos pues como serpientes, ¿no?, rastreros, bajo esta concepción de que la serpiente simboliza lo terrenal, no lo verdaderamente impuro, diría yo. Pero también existe en la capacidad humana esta forma de podernos entregar y construir a realmente pasiones de alto nivel, ¿no?, a poder establecer y comportarnos con valores superiores, como por ejemplo la lealtad, la amistad, la fidelidad, el sacrificio, la generosidad, la honradez, el honor. Y en cada uno de nosotros, en cada ser humano,
pues existe esta dualidad, ¿no? No nada más lo decían los prehispánicos, ¿no? Sino en todas las demás culturas aparecen referencias a estas capacidades de comportarnos como bestias babeantes o de comportarnos realmente como personas excelsas. Entonces, este símbolo de la serpiente emplumada, pues realmente lo que nos quieren decir es que esta naturaleza egocéntrica o esta naturaleza de bajeza humana, pues nunca la vamos a perder, pero sí nos podemos aderezar o nos podemos concentrar en convertirnos en algo superior. De tal forma que el poder establecer esta capacidad de tener conciencia acerca de quiénes somos en esta lucha entre nuestras bajas pasiones y los valores superiores, pues es lo que genera convertirnos realmente en serpientes emplumadas. O bien, después de la conquista, pues efectivamente existió un salto hacia atrás. Existió una forma pues en la que la conciencia que en algún momento se tuvo de este símbolo se perdió. Por lo tanto, pues ahora ya no es una serpiente emplumada el símbolo nacional, sino más bien un símbolo que nos está recordando esta lucha en particular, ¿no? Entre estas bajas pasiones y los valores superiores. Y siguiendo este orden de ideas, pues entonces nosotros podemos derivar que realmente los que habitamos toda la zona que está bajo este símbolo, pues necesitamos ser conscientes de esta lucha interna, porque además los antiguos decían que eran guerreros, pero no guerreros porque eran peleoneros con todo mundo, que bueno, los aztecas tenían su propia concepción de la guerra, pero nosotros hoy, en pleno siglo XXI, podríamos tomar este modelo y decir, sí, estamos en una constante lucha y seríamos guerreros de nuestro propio comportamiento, para saber en qué momento nuestra propia naturaleza pues, humana y ramplona se impone a una naturaleza de corte aspiracional o viceversa. Y entonces es esta lucha en la que nosotros podemos estar conscientes a partir del símbolo nacional, que por cierto está en las monedas, está en todos lados, como recordándonos esta lucha. Mis alumnos después me preguntan, profe, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, pues es muy simple, ¿no? En estos temas de la búsqueda continua de la mejora, de la excelencia y el podernos convertir en alguien que realmente valga la pena a través del comportamiento. Y se me ocurre poner el ejemplo de levantarnos temprano, ¿no? Allí es donde yo veo la lucha muy seguido, ¿no? En el sentido de podernos levantar temprano y llegar a tiempo, o si se impone la serpiente, como diría yo, pues entonces llegar tarde y llegar con una excusa. La parte más importante de esto es que la voluntad se entrena, ¿no? Esta regla de vida que dice, en lo que tú practiques, pues en eso te vas a convertir. Dicho de otra manera, si vas practicando la flojera, la pereza, pues vas engordando la serpiente. Si vas practicando seguir la ley del menor esfuerzo, que también es una ley a la que todos estamos expuestos, en lugar pues de procurar la disciplina, ¿no? O la forma de trabajar de alguna manera más concentrado o enfocado, pues eso es lo que vamos a procurar. Podemos alimentar la serpiente o podemos alimentar el águila. Y esas serían como las primeras y más importantes opciones para poder establecer o darle vida a este símbolo, que ese es otro tema importante. Los símbolos sagrados tienen vida propia, y esta vida solamente se le da cuando una parte de la población, de las personas, están conformes y de acuerdo en seguir su vida conforme a los principios que dicta el símbolo. Es decir, por ejemplo, el símbolo católico o el símbolo de la cristiandad, que es la cruz, pues es un símbolo que tiene vida cuando hay personas que están dispuestas a seguir su vida conforme a los preceptos que están alrededor de este símbolo sagrado. Y lo mismo pasa con los símbolos del Islam y con los del Tao y con los del Yin y el Yang. Y de alguna manera, pues de lo que se trata este símbolo es de hacernos consciente simplemente de esta lucha interna,
de convertirnos en guerreros de nuestras propias pasiones, guerreros de nuestras propias conductas, para poder lograr un comportamiento superior. Muchas de las clases que tenemos algún tipo de debate, la gran pregunta de mis alumnos, y además es constante independientemente de la carrera, es cómo podemos generar un cambio hacia la búsqueda de un México superior, hacia la búsqueda de una mejor sociedad, de una mayor civilidad. Y lo único que puedo yo recomendar, o lo único que se me ocurre compartir en estos momentos, pues es ser conscientes de manera individual y personal de la fuerza que tiene este símbolo de la lucha entre el águila y la serpiente, hacer lo propio y de alguna manera tomar esa decisión, ¿no? La decisión de convertirnos en algo superior, en algo que valga la pena, o mejor dicho, que valga la vida, o bien si simplemente nos dejamos caer en la molicie, en la pereza y nos concentramos en las bajas pasiones. Francamente, la forma en la que yo lo puedo percibir es que pues no venimos al planeta a ser santos, más bien venimos a ser congruentes entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y justamente ese es pues la regla que marca el símbolo. Pienso que los grandes pensadores de 1800 hacia acá, quizá antes, ¿no? Los grandes simbolistas que pudieron ver que en el tema de la conquista se tenían que recuperar algunos símbolos que provenían también de otras culturas que también no son nuestras, ¿no? Que no son muy propias, y digo no son muy propias, para poderlas integrar a la nueva manera de pensar entre la estructura después de la conquista y antes. Así que creo yo que este símbolo y la historia que viene y lo que nos está contando, podemos encontrar la manera de podernos proyectar hacia el futuro, ya no nada más como personas, sino en la gran colectividad nacional y factiblemente planetaria, porque aquí la parte importante de este símbolo, pues es que no es un símbolo propio solamente para mestizos, ¿no? sino más bien es un símbolo propio para la humanidad. El cobrar conciencia de esta lucha, el poder buscar convertirnos en guerreros de nuestro propio comportamiento, creo yo que puede tener un fin planetario. En fin, estas son las reflexiones que humildemente puedo yo poner a su consideración, pensando en mis alumnos, ¿no? Pensando en estos temas que hemos compartido, y quizás solamente darle un cierre, una estructura, o bien compartir esto que hemos comentado entre diferentes personas. Yo solamente sería el vocero. Pero creo que es una muy buena idea de estar estableciendo este tipo de comunicación y este tipo de contactos y dejarlo en la red, en el canal de YouTube o en mi Twitter, @profmanuelher, de Manuel Hernández hasta la R, ¿no? De tal manera que podamos tener aquí en contacto. Quedaré yo esperando sus comentarios, ¿no? Pues ya no sé si decir sus likes o no, pero este esfuerzo lo estaré realizando conforme vayan apareciendo temas que considere yo importante compartir hacia el futuro, hacia los demás, no pensando justamente en mis alumnos. Pues muchachos, les dejo un abrazo y pues aquí estaremos. Seguramente estaré publicando cada 15 días más o menos, ¿no? Y recuerden, nos seguimos en Twitter, @profmanuelher. Hasta la próxima.